En algunas familias mormonas existe una regla muy clara. Cuando algo extraño ocurre en casa, primero se intenta orar. Pero hay familias que dicen que después de comenzar a rezar, las cosas empeoraron. Puertas que se cerraban solas en medio de la noche. Voces que respondían durante las oraciones. Y niños que hablaban con alguien que nadie más podía ver. 3 familias distintas. 3 casas diferentes. Y experiencias que hicieron que incluso personas profundamente religiosas empezaran a preguntarse algo inquietante. Si aquello que estaba en sus hogares realmente quería que siguieran rezando. La casa de Provo. En 2008, la familia Jensen vivía en una casa tranquila en Provo, Utah. Era una zona residencial silenciosa, con calles limpias, árboles altos y vecinos que se conocían entre sí desde hacía años. Provo es conocida por algo muy particular. Gran parte de la población pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que muchas personas conocen simplemente como la comunidad mormona. La familia Jensen era profundamente religiosa. El padre, Michael Jensen, tenía 39 años y trabajaba como profesor de historia en una escuela secundaria cercana. Su esposa, Laura Jensen, se encargaba de la casa y de sus 3 hijos, Emily de 10 años, Nathan de 8 y el pequeño Jacob de 6. Su vida seguía una rutina muy clara. Trabajo, escuela, actividades de la iglesia y reuniones familiares los fines de semana. Cada noche, antes de dormir, la familia se reunía en la sala para hacer una oración. Era una tradición que habían mantenido durante años. Michael siempre decía que su casa era un lugar de paz. Un lugar donde todos se sentían seguros. Pero todo comenzó a cambiar unas semanas después de que se mudaran a esa casa. Al principio fueron cosas pequeñas. Tan pequeñas que nadie les prestó demasiada atención. Una noche, Laura escuchó algo mientras se preparaba para dormir. Pasos en el pasillo. Pensó que uno de los niños se había levantado para ir al baño. Algo completamente normal. Se levantó de la cama y abrió la puerta. El pasillo estaba completamente oscuro. Y completamente vacío. Laura revisó las habitaciones de los niños. Todos estaban dormidos. Volvió a la cama pensando que simplemente había escuchado mal. Pero esa no fue la última vez. Los días siguientes comenzaron a ocurrir más cosas. Puertas que aparecían abiertas por la mañana. Cajones que la familia juraba haber cerrado. Juguetes que aparecían en lugares donde nadie recordaba haberlos dejado. Michael pensó que era algo normal. 3 niños pequeños podían explicar casi cualquier desorden. Pero unas semanas después ocurrió algo diferente. Algo que ninguno de ellos pudo explicar. Era cerca de las 2:30 de la madrugada cuando Michael se despertó de repente. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que algo lo había sacado del sueño. Entonces lo escuchó. Pasos. Claramente pasos. Alguien caminando lentamente por el pasillo de la casa. Michael pensó que uno de los niños estaba despierto. Se levantó de la cama y abrió la puerta. Los pasos se detuvieron inmediatamente. El pasillo estaba vacío. Michael caminó lentamente hacia las habitaciones. Revisó cada cuarto. Los 3 niños estaban profundamente dormidos. Volvió a su habitación sintiéndose un poco inquieto. Pero decidió no decir nada. No quería preocupar a Laura por algo que probablemente tenía una explicación. Durante los días siguientes, los sonidos continuaron. Pasos por la noche. Golpes suaves en las paredes. En una ocasión, Laura juró haber escuchado algo cayendo en la cocina. Cuando bajó a revisar, no había nada fuera de lugar. Pero lo que ocurrió una noche fue mucho más perturbador. Era domingo. La familia había regresado de la iglesia y estaba preparándose para dormir. Como siempre, se reunieron en la sala para realizar su oración familiar.
Los niños se arrodillaron junto al sofá. Michael comenzó a rezar en voz alta. Pero a mitad de la oración ocurrió algo extraño. Un golpe fuerte resonó en el pasillo. Todos levantaron la cabeza. El sonido fue tan fuerte que parecía que alguien había cerrado una puerta con violencia. Michael se levantó inmediatamente. Caminó hacia el pasillo. La puerta del armario estaba completamente cerrada. Algo que no tendría nada de extraño, excepto por un detalle. Esa puerta estaba abierta unos segundos antes. Michael la había visto. Volvió a la sala intentando mantener la calma. Los niños parecían asustados. Laura trataba de tranquilizarlos. Decidieron terminar la oración rápidamente. Pero esa noche nadie durmió bien. Las semanas siguientes las cosas comenzaron a intensificarse. Los pasos por la noche se volvieron más frecuentes. A veces parecían recorrer toda la casa. Desde la sala hasta el final del pasillo. Una madrugada, Laura despertó sobresaltada. Había escuchado algo dentro de su habitación. Al abrir los ojos, vio algo que la dejó paralizada. La puerta del armario se estaba moviendo. Muy lentamente. Como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Laura encendió la luz inmediatamente. El movimiento se detuvo. Michael revisó el armario. No había nadie. Pero la experiencia fue suficiente para que decidieran hablar con un líder de su iglesia. Un hombre llamado Elder Thompson. Después de escuchar todo lo que estaba ocurriendo, el líder sugirió algo. Realizar una bendición del hogar. Es una práctica común dentro de su fe. Una oración especial para pedir protección espiritual dentro de la casa. Una noche, Elder Thompson llegó acompañado por otro miembro de la iglesia. La familia se reunió nuevamente en la sala. Todos se arrodillaron. La casa estaba completamente silenciosa. Elder Thompson comenzó la oración. Pero apenas unos segundos después de comenzar, ocurrió algo. Un golpe resonó en el pasillo. Mucho más fuerte que antes. Los niños se sobresaltaron. Laura giró la cabeza hacia el pasillo. Y en ese momento vio algo. Algo que hasta hoy no puede explicar. En la esquina del techo, justo donde el pasillo se encontraba con la sala, había una sombra. Pero no era una sombra normal. Parecía moverse. Como si algo estuviera deslizándose lentamente por el techo. Laura sintió que el corazón le latía con fuerza. La oración continuó. Pero en ese momento la puerta del pasillo se cerró de golpe. Sin que nadie la tocara. Los niños comenzaron a llorar. Michael se levantó rápidamente. Pero cuando llegó al pasillo, todo estaba completamente quieto. Después de esa noche, los fenómenos comenzaron a disminuir. Los pasos se escuchaban cada vez menos. Los golpes desaparecieron. Y poco a poco, la casa volvió a sentirse normal. Pero Laura dice que hay algo que nunca volvió a ser igual. Porque incluso hoy, hay noches en las que se despierta de repente. En medio del silencio. Y escucha algo muy familiar. Pasos. Caminando lentamente por el pasillo. Como si alguien siguiera viviendo en esa casa. Pero hay algo que Michael recuerda claramente de aquella noche durante la bendición. Algo que nunca ha contado a muchas personas. Porque justo antes de que la puerta del pasillo se cerrara, Michael miró hacia esa esquina del techo donde Laura dijo haber visto la sombra. Y durante un segundo, está seguro de haber visto algo. Una figura. Oscura. Observándolos. Como si estuviera esperando a que terminaran de rezar. Pero lo que le ocurrió a la siguiente familia fue aún más inquietante. Porque en su caso, la presencia no se escondía cuando rezaban. La presencia respondía. La voz durante la oración. En 1996,
la familia Anderson vivía en una pequeña casa en Idaho Falls, Idaho. Era una vivienda sencilla de madera, ubicada en un barrio tranquilo donde la mayoría de las familias se conocían desde hacía años. Como muchas otras familias en esa zona, los Anderson eran profundamente religiosos. El padre, Daniel Anderson, tenía 41 años y trabajaba como mecánico. Su esposa Rebecca se encargaba del hogar y de sus dos hijos, Matthew de 12 años y Sarah de 9. Para ellos, la fe era una parte central de la vida diaria. Cada noche, antes de ir a dormir, la familia se reunía en la sala para hacer algo que habían practicado desde que los niños eran pequeños. Una oración familiar. Todos se arrodillaban alrededor del sofá. Daniel solía dirigir la oración mientras los demás escuchaban en silencio. Era un momento tranquilo. Un momento de calma antes de terminar el día. Pero una noche de otoño, algo ocurrió durante esa oración que ninguno de ellos olvidaría. Era cerca de las 9:40 de la noche. La familia estaba reunida como siempre. Las luces de la sala estaban encendidas y la casa estaba completamente silenciosa. Daniel comenzó a rezar en voz alta. Su voz era tranquila, pausada. Pero cuando llevaba apenas unos segundos hablando, algo lo interrumpió. Un sonido. Muy leve. Como un susurro. Todos levantaron ligeramente la cabeza. Pensaron que alguien había hablado. Pero nadie lo había hecho. Daniel continuó la oración. Y entonces el susurro volvió a escucharse. Esta vez con más claridad. Una voz grave, baja, que parecía provenir del pasillo que conectaba con las habitaciones. La voz dijo algo muy claro. Dejen de hacerlo. El silencio que siguió fue inmediato. Daniel dejó de hablar. Rebecca levantó la cabeza lentamente. Los niños se miraron entre sí. Todos habían escuchado exactamente lo mismo. Daniel se levantó de inmediato. Pensó que alguien podía haber entrado a la casa. Caminó hacia el pasillo. Encendió las luces. Revisó cada habitación. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Las ventanas también. Nada parecía fuera de lugar. Regresó a la sala intentando mantener la calma. Intentó convencer a la familia de que probablemente había sido un ruido de la casa. Pero ninguno de ellos parecía convencido. Esa noche terminaron la oración rápidamente. Los niños se fueron a dormir. Pero nadie pudo conciliar el sueño fácilmente. Durante los días siguientes, la familia intentó olvidar lo ocurrido. Pero algo extraño comenzó a repetirse. Cada vez que comenzaban su oración nocturna, ocurría algo. A veces era un golpe en otra habitación. Otras veces un ruido en el pasillo. Una noche escucharon algo caer en la cocina. Cuando Daniel fue a revisar, todo estaba en su lugar. Pero la situación se volvió más inquietante una semana después. La familia estaba nuevamente reunida en la sala. Daniel comenzó la oración. Y casi inmediatamente ocurrió algo. Un golpe fuerte en la pared. Luego otro. Y otro. Como si alguien estuviera golpeando desde dentro de la casa. Los niños se asustaron. Rebecca intentó calmarlos. Pero Daniel continuó rezando. Pensó que tal vez ignorar los ruidos sería la mejor forma de terminar con aquello. Pero en ese momento ocurrió algo que todos vieron. Una de las sillas del comedor comenzó a moverse. Nadie estaba cerca. La silla se deslizó lentamente varios centímetros sobre el suelo. El sonido fue claro. La madera raspando contra el piso. Matthew se levantó sobresaltado. Rebecca tomó a Sarah del brazo. Daniel dejó de rezar. Durante unos segundos nadie dijo nada. La silla dejó de moverse. Pero la sensación en la habitación había cambiado completamente. El ambiente se sentía pesado.
frío. Como si alguien más estuviera allí, observándolos. Después de esa noche, la familia decidió pedir ayuda a líderes de su iglesia. Un par de miembros de su congregación visitaron la casa unos días después. La familia explicó todo lo que estaba ocurriendo. Decidieron reunirse nuevamente en la sala para realizar una oración especial. Esa noche había 5 personas en la casa: Daniel, Rebeca, los 2 niños y uno de los líderes de la congregación. Todos se arrodillaron. La casa estaba completamente silenciosa. La oración comenzó. Durante los primeros segundos, nada ocurrió. Pero justo cuando el líder comenzó a hablar sobre protección espiritual, la lámpara que estaba sobre una mesa cercana comenzó a moverse. Primero muy levemente, luego más fuerte, y finalmente cayó al suelo. El sonido del impacto resonó en toda la casa. Sara comenzó a llorar. Matthew se levantó rápidamente. Rebecca se quedó inmóvil. Y Daniel sintió algo muy extraño. Algo que nunca había sentido antes. Una sensación de que alguien más estaba allí. Muy cerca. Pero no podían verlo. Después de ese incidente, la familia tomó una decisión: mudarse. En pocas semanas comenzaron a buscar otra casa. No querían seguir viviendo en un lugar donde cada oración parecía provocar algo inexplicable. Finalmente se mudaron a otra ciudad. Y algo curioso ocurrió. Los fenómenos desaparecieron por completo. Nunca volvieron a escuchar voces. Nunca volvieron a ver objetos moverse. La casa nueva era completamente tranquila. Pero incluso años después, cuando Daniel contaba la historia a amigos cercanos, siempre mencionaba algo que lo dejaba pensativo. Porque durante aquella primera noche, cuando escucharon la voz en el pasillo, Daniel estaba seguro de algo. La voz no sonaba enfadada. No sonaba amenazante. Sonaba preocupada. Como si quien habló no quisiera que siguieran rezando. Pero no porque quisiera hacerles daño, sino porque tal vez sabía algo. Algo que la familia Anderson nunca llegó a entender. Pero lo que le ocurrió a la siguiente familia es considerado por algunos investigadores como uno de los casos más inquietantes. Porque todo comenzó con algo que muchos padres consideran normal. Un niño pequeño, hablando con un amigo imaginario. El problema es que ese amigo decía vivir en el sótano de la casa. El amigo del sótano. En 2013, la familia Walker se mudó a una casa en las afueras de Salt Lake City, Utah. Era una vivienda amplia de 2 pisos con un pequeño patio trasero y un sótano que ocupaba casi toda la base de la casa. Para muchas familias en Utah, tener un sótano es algo común. Se utiliza como almacenamiento, como sala de juegos o incluso como espacio para reuniones familiares. Pero en la casa de los Walker, el sótano era diferente. Era grande, oscuro, y casi nadie bajaba allí. El padre, Jonathan Walker, tenía 37 años y trabajaba como ingeniero eléctrico. Su esposa Megan se encargaba de la casa y de sus 2 hijos. El mayor era Ethan, un niño de 5 años. El menor, Lucas, apenas tenía 2. Al principio, la casa parecía perfecta. Un barrio tranquilo. Vecinos amables. Y una comunidad muy unida. Las primeras semanas transcurrieron con total normalidad. Hasta que Ethan comenzó a mencionar algo extraño. Un nombre, Samuel. La primera vez ocurrió durante la cena. Ethan estaba hablando sobre su día cuando mencionó que había jugado con alguien. Megan pensó que hablaba de algún niño del vecindario. Pero cuando le preguntó quién era Samuel, Ethan respondió algo curioso. Samuel no vivía en el vecindario. Samuel vivía en la casa. Jonathan y Megan pensaron que era simplemente un amigo imaginario. Algo bastante común en niños pequeños.
así que no le dieron demasiada importancia. Pero con el paso de los días, Isen comenzó a mencionar a Samuel con más frecuencia. Decía que jugaban juntos, que hablaban, que a veces Samuel le contaba historias. Pero había algo que Isen repetía constantemente. Samuel no estaba en su habitación. Samuel estaba en el sótano. La familia casi nunca bajaba allí. El lugar estaba lleno de cajas antiguas que habían dejado los dueños anteriores. Había muebles viejos, herramientas y algunas estanterías. La iluminación era tenue, y durante el día apenas entraba luz por una pequeña ventana cerca del techo. Una tarde, Megan decidió bajar para buscar unas cajas que necesitaba ordenar. Mientras revisaba el lugar, sintió algo extraño. La temperatura parecía más baja que en el resto de la casa. Mucho más baja. Se inclinó para mover una caja, y entonces escuchó algo. Un susurro. Muy leve. Como si alguien hubiera hablado detrás de ella. Megan se giró inmediatamente. El sótano estaba completamente vacío. Pensó que tal vez Isen había bajado sin que ella lo notara. Subió las escaleras rápidamente. Pero cuando llegó al primer piso, vio a Isen en la sala viendo televisión. ¿Bajaste al sótano hace un momento?, le preguntó. Isen negó con la cabeza. No. ¿Dónde está Samuel? El niño señaló hacia abajo. En el sótano. Megan sintió un escalofrío. Intentó no mostrar preocupación. Pero desde ese día empezó a notar cosas extrañas. La puerta del sótano aparecía abierta algunas mañanas. A veces las luces del sótano estaban encendidas cuando nadie recordaba haberlas encendido. Y más de una vez, Megan escuchó algo golpeando desde abajo. Un sonido suave. Como si alguien estuviera tocando la pared. Una noche, Jonathan decidió bajar para revisar todo con calma. Encendió las luces. Revisó cada rincón. Las cajas. Las estanterías. Los muebles. No encontró nada fuera de lugar. Pero cuando estaba a punto de subir, escuchó algo. Un golpe. Detrás de él. Se giró rápidamente. Nada. Pero en ese momento, la puerta del sótano se cerró. Jonathan escuchó claramente el sonido de la puerta golpeando el marco. Subió las escaleras de inmediato. Cuando llegó arriba, Megan estaba en la cocina. ¿Cerraste la puerta del sótano?, preguntó Jonathan. No. La sensación en la casa comenzó a cambiar. El ambiente parecía más pesado. Más incómodo. Pero lo más inquietante seguía siendo Isen. El niño continuaba hablando de Samuel. Una noche, mientras Megan lo acostaba, decidió preguntarle más. ¿Cómo es Samuel? Isen respondió con total naturalidad. Es alto. ¿Es un niño? No. ¿Es un adulto? Isen se quedó pensando unos segundos. Luego respondió algo que hizo que Megan sintiera un escalofrío. Samuel es viejo. ¿Qué hace Samuel en el sótano? Isen miró hacia la puerta de su habitación. Y respondió en voz baja. Está esperando. Los días siguientes ocurrieron más cosas. Luces que se encendían solas. Golpes en el suelo durante la madrugada. Y una noche, Megan despertó al escuchar algo en el pasillo. Abrió la puerta de su habitación. Isen estaba parado frente a la puerta del sótano. ¿Qué haces despierto? Samuel quiere jugar. Jonathan decidió que era momento de hacer algo. Pidieron ayuda a miembros de su iglesia para realizar una bendición del hogar. Una noche, varios líderes religiosos visitaron la casa. La familia se reunió en la sala. La oración comenzó. Durante los primeros minutos, todo estuvo tranquilo.
Pero justo cuando uno de los líderes comenzó a bendecir el sótano, se escuchó un golpe fuerte desde abajo. Todos se quedaron en silencio. Luego otro golpe. Y otro. Como si algo estuviera golpeando desde el interior del sótano. Jonathan bajó junto con uno de los líderes. Encendieron las luces. El lugar estaba completamente vacío. Pero el aire se sentía diferente. Más frío. Mucho más frío. Después de esa noche, algo cambió. Isen dejó de mencionar a Samuel. Nunca volvió a hablar de él. La casa se volvió completamente tranquila. Los ruidos desaparecieron. Las luces dejaron de encenderse solas. La familia continuó viviendo allí varios años más sin volver a experimentar nada extraño. Pero años después, cuando Isen ya era adolescente, Megan le preguntó sobre Samuel. Isen pensó durante unos segundos. Y respondió algo que dejó a sus padres completamente en silencio. Dijo que Samuel nunca fue un amigo imaginario. Samuel vivía en la casa antes que ellos. Y una vez le dijo algo que Isen nunca olvidó. Samuel le dijo que la casa era antigua. Muy antigua. Y que durante mucho tiempo, había muchas personas allí. Pero cuando Isen le preguntó quiénes eran, Samuel respondió algo inquietante. Dijo que no todos vivían arriba. Algunos seguían viviendo abajo. 3 familias. 3 casas distintas. Y experiencias que ocurrieron dentro de hogares donde la fe era parte de la vida diaria. Pasos en pasillos vacíos. Voces que responden durante las oraciones. Y un niño que hablaba con alguien que nadie más podía ver. Historias que ocurrieron en lugares normales, en casas como la de cualquier familia. Y tal vez lo más inquietante es esto, que en los 3 casos, las cosas parecían comenzar exactamente cuando alguien empezaba a rezar. Porque a veces la pregunta no es si algo está en la casa. La pregunta es, si algo está escuchando. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios. No estamos solos en casa. Quiero ver cuántos de ustedes realmente se quedaron hasta el final. Y si estas historias te dejaron inquieto, suscríbete ahora mismo a Después de Medianoche. Porque aquí contamos casos reales que ocurrieron en lugares normales, pero que nadie ha podido explicar. Activa la campana. Porque el próximo video podría ser sobre algo que está ocurriendo en una casa muy parecida a la tuya.